guerra en el Golfo. Se combatió en nombre de la religión. Se envió a la muerte a cientos de miles de personas, oleadas humanas condenadas a morir. Una guerra total que estremeció al mundo por el uso de armas químicas. Un conflicto que amenazó los intereses de Occidente y obligó a las grandes potencias a intervenir para protegerlos, evitando que ninguno de los dos bandos se proclamara vencedor. Fue una guerra sin compensaciones materiales, pero a partir de ella, Irak, que creyó haber salido victoriosa, se permitió recompensarse con la anexión de Kuwait en un conflicto que provocó una guerra internacional. Durante más de 50 años, la preocupación principal de Irak había sido la vulnerabilidad de sus pozos petrolíferos y la necesidad de atravesar territorio extranjero para transportar el petróleo por oleoductos debido a su difícil acceso al Golfo. En una aventura expansionista, Irak se propuso establecerse como potencia en el Golfo, neutralizando su rival más cercano, Irán. Irak invadió Irán por 7 puntos distintos. Por el norte, para proteger sus propios pozos petrolíferos y para cortar la carretera estratégica de Teherán al tiempo que se protegía Bagdad. Por el centro, para cortar las comunicaciones entre el norte y el sur de Irán. Y por el sur, para conquistar las ciudades estratégicas de los pozos de petróleo iraní. El paisaje de Khuzestán favorecía la invasión. Utilizando tanques y vehículos blindados, era fácil penetrar hacia las regiones interiores de Irán. Con una superioridad de 5-1 y enfrentándose a una sola división iraní en baja forma, las fuerzas iraquíes avanzaron con rapidez, a pesar de no tener cobertura aérea. Utilizaron tanques como artillería para fustigar objetivos distantes con bombardeos continuos, al tiempo que las tropas avanzaban hacia objetivos más concretos. Los blindados antitanques iraquíes de fabricación soviética encontraron poca resistencia y patrullaron por las planicies donde rápidamente se atrincheraba la artillería. Los iraquíes ya habían probado estas tácticas contra los rebeldes kurdos, pero la estrategia no había logrado hacerles entender que los ejércitos defensivos pueden posicionarse con gran rapidez. Lejos de las montañas kurdas, un ejército numeroso podía ser blanco fácil para la artillería pesada iraní. A pesar de todo, en el plazo de 3 días, los iraquíes habían cercado las ciudades estratégicas de Dezful, Afbak y Khorramshahr. No se habían dado cuenta de que la táctica que había resultado en la guerra de guerrillas no sería tan eficaz en ciudades grandes, con mayor capacidad para resistir el cerco. Pero el petróleo era ya el objetivo principal, y si bien estaba decidida a hacerse con los yacimientos petrolíferos iraníes, Irak no dudaría en destruirlos previamente para hacer valer su poder. A causa del conflicto, se cerró la vía navegable de Shatt al-Arab a todas las embarcaciones. Pasarían 8 años antes de que estos barcos pudieran volver a navegar libremente, forzando a Irak a depender de terceros para transportar su petróleo, principalmente Kuwait. En las ciudades del frente, las tropas iraníes se apresuraron a plantar cara al invasor. La Guardia Revolucionaria, la fuerza más leal al ayatolá Jomeini, protagonizaba la resistencia local. Basaron su defensa en los rifles y las granadas de mortero, y en choques esporádicos. Se cobraron una cantidad considerable de bajas entre las fuerzas del invasor. Ellos fueron quienes dieron ejemplo, imprimiendo el carácter iraní de autosacrificio en la Guerra Santa. Los iraquíes cruzaron el río Karun cerca de Khorramshahr y avanzaron hacia la ciudad petrolífera de Abadan, un importante objetivo iraquí. Lo consideraban la vía de acceso al Golfo, e Irak desplegó 60.000 soldados y 1.000 tanques contra 10.000 defensores. Pero su obsesión por conquistar Abadan distrajo a los iraquíes de objetivos militares más fáciles. En general, el presidente iraquí Saddam Hussein sobrevaloró la capacidad de sus tropas. Podían lograr un objetivo limitado con cierta facilidad, pero les planteó demasiados objetivos a la vez sin decidirse por uno solo: Khorramshahr, Abadan, Afdad o Dezful. Al intentarlo todo a la vez, perdió tiempo, además de la ventaja de la sorpresa. Solo cayó Khorramshahr.
Mientras tanto, aumentaba el número de víctimas entre sus filas y seguía la devastación de las áreas fronterizas. La artillería pesada apuntaba hacia ciudades como Azbaz, que estaba desafiando el cerco. Los Phantoms iraníes contraatacan. Irak intentaba copiar la táctica de la guerra relámpago que tan buenos resultados había dado a Israel durante la Guerra de los 6 días, destruyendo la fuerza aérea iraní en tierra. Pero o bien no daban en el blanco, o bien las bombas lanzadas no explotaban. Los iraníes realizaron hasta 150 salidas aéreas en un solo día. La mayoría de los aviones funcionaban gracias a las piezas y los motores que habían desarmado de otros aviones. Los iraquíes, con su mala planificación militar, solo hicieron que agravar sus errores, pues no dispusieron de defensa aérea para proteger sus instalaciones petrolíferas de vital importancia para el país. Se incendiaron las instalaciones petrolíferas de ambos bandos y la invasión iraquí se detuvo. Las hostilidades entraron en una fase de guerra esporádica. Khorramshahr después de la invasión. Perder esta ciudad ofendió el honor nacional de los iraníes. Apodada Ciudad de Sangre, se convirtió en el foco del contraataque iraní. A pesar de la ventaja inicial de Irak, en cuanto al factor sorpresa y al número de hombres, la estrategia de la guerra relámpago había fracasado, y ahora tenía que afrontar la perspectiva de una guerra prolongada para la cual no estaba preparada. Las fuerzas iraquíes fueron dirigidas personalmente por el presidente Saddam Hussein, un hombre voluntarioso e intransigente, pero un pésimo estratega, debido a la falta de preparación militar. Se involucró en esta guerra sin las ideas claras respecto a su resolución. Sobrevaloró una y otra vez las capacidades de sus tropas y respondía a las derrotas ejecutando a los generales que osaban retirarse en las batallas. Por parte iraní, Hashemi Rafsanjani, el lugarteniente de confianza del ayatolá Khomeini, fue el líder militar durante casi toda la guerra. Hombre popular y carismático, había sido cesado del ejército del Shah por sus ideas a favor de la revolución islámica. Tenía el don de simplificar las tácticas complejas y se convirtió en un jefe militar ingenioso y pragmático. En una acción que podría compararse a similares acciones de la Primera Guerra Mundial, Irak conquistó poquísimo territorio, perdió la iniciativa y tuvo que construir un lago artificial alrededor de Basra, su segunda ciudad, para protegerla. La obsesión iraní de capturar Basra les llevó a montar repetidos ataques a través de las marismas hacia el norte, en las zonas de la isla de Manjón, rica en petróleo. A pesar de sus tremendos bombardeos, Irak no acertaba a dar en sus objetivos, confirmándose así su incapacidad para seguir conquistando territorio. Las líneas de aprovisionamiento ya no daban más de sí, en parte debido a la confusa planificación militar y mala estrategia. Saddam Hussein, el líder iraquí, anunció una retirada voluntaria de todo el territorio ocupado. En aquella ocasión, como volvió a ocurrir luego en Kuwait, la retirada no fue total. Ironías del dictador. Saddam Hussein ordenaba la retirada, la misma orden que había valido la ejecución capital de 3 generales un año antes. El propósito iraquí de minar la revolución islámica iraní había fracasado completamente. Contrariamente, la resistencia iraní y la expulsión del invasor no habían hecho más que reforzarla. Los voluntarios de Khomeini se dirigieron hacia el frente. Su condición de mártires estaba simbolizada por las aguas rojas de la curiosa fuente de la sangre en Teherán. Irán estaba desde 1978 cegada por el fervor religioso y sus soldados preparados a morir por la causa. Pero carecían de preparación militar y la costumbre de congregarse con indecisión constituía un blanco perfecto para que el enemigo causara un alto índice de víctimas. Deseaban dar un mensaje a los países occidentales que apoyaban a Irak a base de armamento. They've left their families. They've left their houses. Just they want to come here just to fight the Iraqis. But your country is now helping Iraq, right? But why? You see these people? How old is he? How old is this guy? Must be 14 or something. But he's come here to fight. He's left his mother, he's left his father.
Al igual que en la Primera Guerra Mundial, se formaban batallones de voluntarios en cada población. Los escolares se animaban unos a otros a alistarse, como los regimientos británicos de los PALs. Estos regimientos fueron diezmados en las fronteras con Irak, causando consternación en muchas comunidades, pero se tomaron la venganza cuando Irán tomó la iniciativa. Los iraníes, que eran más innovadores que los iraquíes, mandaron hombres rana como avanzadilla en los repetidos ataques que tenían a Basra como objetivo. Organizaron ataques desde el agua, penetrando en las marismas de Aur al-Hadiyez para intentar cortar la autopista Basra-Bagdad. Con el apoyo de lanchas rápidas, su gran movilidad sorprendió a los estrategas iraquíes, que consideraban las marismas como una barrera de agua natural y de defensa. Esta táctica, con la utilización de pontones flotantes, resultó tan innovadora como lo había sido 10 años antes para los norvietnamitas en la guerra contra los norteamericanos.